A continuación, Fleur Gute-Fanjat es licenciada y maestra en Ciencias Políticas con especialidad en estudios latinoamericanos por la Universidad de Sciences Po Instituto y actualmente está realizando un doctorado en la UNAM. Ella nos va a hablar de los movimientos campesinos durante el sexenio obradorista. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Máximo por la invitación a participar en este interesante proyecto de investigación acerca de la lucha social y de la movilización política durante el sexenio obradorista. Yo les voy a platicar de cómo ha sido, digamos, las movilizaciones en el sector agrícola campesino. Voy a dejar de lado todo el movimiento en defensa del territorio, que tiene mucho vínculo con el movimiento campesino. Sin embargo, se va a hacer una mesa después de esta, que será dedicada al tema, entonces yo me voy a enfocar sobre todo al sector campesino agrícola, ¿no? Bueno, empezar diciendo que pues México, su desarrollo capitalista, tuvo, digamos, distintas fases, distintos momentos. Una siendo entre los años 40 y los años 80 del siglo pasado, que pues fue un desarrollo capitalista centrado en la industrialización nacional, con un lugar del campesinado importante para la producción de alimentos baratos y entonces para el abaratamiento de la fuerza de trabajo. Por lo cual, el Estado desarrolló una serie de políticas económicas de compensación, dando un lugar importante, digamos, para el campesinado en el proyecto de desarrollo nacional. A partir de los años 80, tenemos realmente un nuevo proyecto de desarrollo capitalista del país, con la intrusión de numerosos capitales extranjeros en México, ¿no? Que van, digamos, apoderándose de sectores estratégicos de la economía mexicana, ¿no? Con lo cual el papel del campesinado queda relegado y entonces se hacen distintas políticas, no solamente en contra del campesinado, sino a favor de una apertura comercial que socava las condiciones económicas para la sobrevivencia o el buen desarrollo económico de las unidades productivas campesinas. Estas, digamos, distintas fases de desarrollo capitalista nos sirven para entender las distintas alianzas de clases que se hacen durante todo el siglo XX y lo que viene siendo del siglo XXI entre, digamos, pues los distintos sectores que componen la sociedad mexicana y con los cuales el Estado pues tiene que lidiar y hacer eso, digamos, acuerdos tácitos o incluso explícitos. Dentro, digamos, de ese manejo que hace el Estado buscando ser el agente que media, digamos, los conflictos de clase, el corporativismo estatal pues ha cumplido un papel muy importante, ¿no? Las grandes organizaciones campesinas han sido las grandes, digamos, correas de transmisión de órdenes gubernamentales para estar gestionando el conflicto social en el campo. Durante el neoliberalismo, como hay ese proyecto de hacer a un lado el campesinado mexicano, pues surgen numerosas organizaciones campesinas independientes que buscan realmente rebasar ese marco del corporativismo estatal, ¿no? Entonces florecen numerosas organizaciones independientes, la CEMPA, la UNORCA, la ANEC, para mencionar solo algunas, ¿no? Que pues buscan luchar para de nuevo poner al campesinado como un actor fundamental dentro del proyecto de desarrollo económico del país. Y bueno, hoy desde 2018 el actual gobierno pretende poner fin
al proyecto neoliberal, de nuevo centrarse en un proyecto paulatino de industrialización del país y por ende de volver a dar al campesinado ese papel fundamental que tuvo durante el siglo XX como un sector que produce alimentos baratos y que entonces permite un abaratamiento de la fuerza de trabajo y por ende impulsar también el desarrollo del capital industrial. Estamos entonces frente a, digamos, un periodo de transición orientado a construir un nuevo proyecto capitalista de desarrollo económico de México, ¿no? Entonces, realmente la pregunta que nos hicimos pues, fue entender cómo es que el movimiento campesino fue evolucionando en ese marco, ¿no? Incluso cómo fue evolucionando la propia política agropecuaria y cómo fue respondiendo pues, el sector campesino ante ella. Yo aquí trataré de dar como tres grandes claves de entendimientos, teniendo pues, intentando ser breve, dado que tenemos poco tiempo, ¿no? Una primera clave que tendría que ver con actores, una segunda clave con una territorialización de la protesta, entender dónde a nivel espacial se está desplegando, y una tercera clave hablando más como del trasfondo económico de esa protesta, ¿no? Entonces, pues la primera, que tiene que ver con los actores, la primera clave de entendimiento, quise como resaltar esa especie de inversión que tenemos del tablero político, es decir, que ahora los principales actores que se movilizan en el sector agrícola, pues son los sectores de grandes agricultores que justo antes pues estaban siendo cobijados por los gobiernos priistas y por el gobierno panista, por, digamos, el papel muy relevante que tenían dentro de un proyecto de desarrollo del campo como un campo fundamentalmente agroexportador. Entonces, todos esos campesinos se encuentran descobijados, esos grandes agricultores más bien, se encuentran descobijados por la nueva política agropecuaria y entonces son ellos que emergen, digamos, como nuevos actores, ¿no? Mientras tanto, pues las organizaciones más de izquierda que justo habían aparecido durante el periodo neoliberal, pues entran en una fase de retraimiento político. Hay distintos motivos potenciales que pueden explicar eso, digamos, motivos políticos, es decir, son organizaciones que han apoyado la candidatura de López Obrador, que han apoyado su movimiento, entonces se retraen pues en una actitud entre esperamos a ver qué va a suceder y entre, bueno, pues un malestar, ¿no? Por haber apoyado un gobierno que no termina de concretar distintas promesas de campaña, ¿no? También hay que mencionar que la política agropecuaria del sexenio obradorista pudo haber generado pues discrepancias dentro de las propias organizaciones que entonces no se posicionan para evitar pues desgarrarse a ellas mismas, ¿no? Entonces tenemos una actitud pues de mucha cautela. Realmente todas las organizaciones que apoyaron al obradorismo no firman, por ejemplo, el manifiesto de las organizaciones sociales al gobierno para quejarse, ¿no? digamos, de la posición de López Obrador de ya no dar fondos a las organizaciones sociales, ¿no? Como que ellas se quedan calladas ante ese hecho. Entonces, predomina realmente a lo largo de todo el sexenio una actitud mayoritariamente cautelosa, ¿no? Aunque hay matices importantes. A nivel, digamos, de la territorialización de la protesta, pues la política agropecuaria que se implementó durante el gobierno de López Obrador es una política que se ha concentrado sobre todo hacia el sureste, ¿no? Aquí les puse un mapa donde se puede ver cómo es que los grandes programas de bienestar dirigidos al campo se enfocan en la región sureste, aunque también están en otras partes, pues sí el color es más intenso, ¿no? En la parte del sureste. Entonces, pues realmente la protesta que hay en el sector agrícola durante el sexenio obradorista es una protesta que se concentra en los estados del norte, ¿no? Dado que son actores sociales que pues justo eran antes privilegiados por el régimen agroexportador, son entonces productores que se ubican sobre todo en el norte, ¿no? En los estados de Sinaloa, de Tamaulipas, de Baja California, ¿no?
aunque no es de soslayarse que también ha habido protestas de productores pequeños y medianos en el sur y en el sureste por, digamos, no haber podido entrar o no poder beneficiarse de los programas de bienestar desplegados por el gobierno, ¿no? Sea porque hay padrones acotados o porque por detalles no cumplen con los requisitos, por ejemplo, el número de hectáreas que se pide para poder entrar a esos programas de bienestar, ¿no? Lo cual pues evidencia un problema real, que es el de un presupuesto limitado, que entonces ha permitido solamente una transición relativa del proyecto de desarrollo del campo, lo cual ha tenido pues impactos negativos sobre el propio objetivo de soberanía alimentaria, respecto al cual no se ha podido avanzar durante el sexenio, ¿no? Es decir, se sigue importando muchísimos granos, se importa incluso más granos que antes, entonces, digamos, no se está resolviendo el tema de fondo y eso pasa en parte porque no se están incluyendo a más productores dentro de los programas de bienestar, ¿no? Y finalmente, pues una tercera clave de entendimiento, igual de manera breve, que tiene que ver más con el trasfondo económico de la protesta y el hecho de que pues sigue vigente el libre comercio, ¿no? Que era un pilar del régimen neoliberal, en particular respecto al campo, ¿no? Entonces, durante el periodo tenemos también protestas de productores de materias primas que producen, digamos, para grandes empresas agroindustriales, para Grupo Modelo, por ejemplo, cebaderos de Hidalgo, de Zacatecas, o productores de trigo que venden a distintas agroindustrias, pues se quejan porque por las condiciones de libre comercio están sufriendo precios muy bajos, incluso las empresas transnacionales ni siquiera a veces les pagan. Entonces, eso es una situación que ha sido vigente, ¿no? También ha habido ciertas protestas o denuncias, ¿no? de abusos laborales por parte de jornaleros, que realmente no se les ha atendido mucho durante ese sexenio. Hacia finales del sexenio ya se está promulgando una ley que se supone pues ayudaría, ¿no? a reformar las condiciones horrendas en las cuales se encuentran los trabajadores jornaleros. Pero bueno, sigue siendo pujante pues el tema del libre comercio, la vigencia del TEMEC y el fuerte poder de las empresas transnacionales agroalimentarias son un marco, digamos, que constriñe la acción estatal y los posibles avances que podría haber en la mejora de las condiciones de los trabajadores del campo, ¿no? La inversión extranjera sigue teniendo una presencia fuerte, incluso, por ejemplo, en el sector cafetalero, pues aumentó durante el sexenio con la apertura de una empresa, de una planta más bien procesadora de café en Veracruz, ¿no? Y pues todo eso, digamos, también apunta a que pues sigue muy fuerte la pobreza campesina, bajó un poquito durante el sexenio, pero sigue siendo bastante alarmante, ¿no? Entonces, eso es como el panorama económico, ¿no? que tenemos a pesar de ciertos avances que se han podido dar con los grandes programas de bienestar en el campo. Y nada más para concluir, pues a muy grandes rasgos, pues tenemos cambios y también continuidades con ciclos anteriores de protesta, propios pues al periodo de transición que representa la 4T, ¿no? Es decir, seguimos arrastrando viejos males y aunque también se presentan pues un nuevo panorama con nuevos actores que emergen, ¿no? Como les decía, a nivel político, pues parece invertirse el tablero. Son organizaciones más de derecha las que protestan, mientras organizaciones de izquierda más cautelosas, más retraídas, aunque también existen excepciones y también se han movilizado ciertas organizaciones de izquierda, ¿no? A nivel territorial, pues un desplazamiento de la protesta hacia el norte y centro del país, encabezada por la agricultura comercial, por la agricultura de contrato, aunque también, otra vez, también conflictos en el sur. Aquí les hablo de grandes tendencias que no son, digamos, unilaterales y que tienen que ser pensadas de manera dialéctica. Y pues el tema del libre comercio y sus estragos que sigue siendo vigente, ¿no? Entonces tenemos ese panorama un poco
donde parece que hay un cambio drástico de la figura de la protesta campesina agrícola, pero donde se siguen presentando también ciertas vetas de continuidad con sexenios pasados, ¿no? Entonces no estamos ante una total reconfiguración de la protesta en el campo, sino pues un tipo de cambio de coordenadas propiamente, ¿no? Bueno, con eso terminaría mi participación y espero que les haya gustado y les agradezco mucho por la asistencia.